Impuestos a los más ricos, los súper ricos, es la solución para la crisis global que afecta a distintas naciones. Bueno, en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, candidatos demócratas, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, también la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, hablan de esa posibilidad. Vemos un tuit de Bernie Sanders en este sentido, mostrando un artículo que describe la mansión que se ha comprado ahora Jeff Bezos de Amazon y dice impuestos a los ultra ricos, tax de ultra rich, poner impuestos a los ultra ricos. Menciona el tuit McGillis y dice esto: la nueva casa de Jeff Bezos en Washington, D.C., 2 mansiones compradas por $23 millones, tendrá 25 baños, 287 rociadores de alarma contra incendios y 1.006 lámparas. Impuestos a los ultra ricos, pide Bernie Sanders. Estamos con un súper especialista en temas impositivos en Argentina, César Litvin. Muchísimas gracias, César, por estar aquí. Un gusto estar acá. Bueno, César es el CEO de Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, es profesor de Teoría y Técnica Impositiva de la Universidad de Buenos Aires, contador. El impuesto a los ultra ricos, bueno, se ha instalado como discusión en Chile también. Uno de los empresarios más emblemáticos, Andrónico Luksic, dice que está dispuesto a conversar sobre un impuesto al patrimonio de los sectores más ricos en Chile, dado la crisis. Sí, ¿cómo funciona en la Argentina y qué posibilidades hay de esto? No, primero que estos impuestos están en un importante retroceso en el mundo. Solo el 15% de los países lo aplican, porque es muy desmotivador del ahorro, de la inversión, de la acumulación de capitales, y en rigor de verdad, este impuesto patrimonial, previamente para llegar a ese patrimonio se tuvo que pagar un impuesto a la renta, un impuesto a las ganancias. Entonces, este impuesto patrimonial se está dejando usar en el mundo, es muy poca la recaudación que produce. Y Estados Unidos es uno de los países que no lo aplica. ¿Nunca lo aplicó? No, porque Estados Unidos tiene otra estructura, tiene un impuesto a la herencia, donde es el traspaso patrimonial, donde sí es muy importante ese impuesto a la herencia, llega a alícuotas que pueden estar cerca del 50%. César, planteas que hay un retroceso. ¿Cuándo en el mundo estuvo muy instalado el impuesto al patrimonio de los más ricos? Sí, era uno de los primeros impuestos en la antigüedad, porque era lo más fácil de gravar el patrimonio, pero hoy en día básicamente el impuesto que mejor mide la capacidad económica es el impuesto a las ganancias, es el impuesto a la renta, si la mide bien, si la mide adecuadamente. Pero vemos el caso de Chile, ¿no? Chile no lo tiene tampoco. ¿Cuál tiene? ¿Cuál no tiene? El de patrimonio no y el de ganancia sí. El de patrimonio no y el de ganancia sí. Todo el mundo tiene impuesto a la renta, todos, porque es el que mejor mide la capacidad contributiva. Ahora, ¿se puede estar empezando a dar un cambio de paradigma en la medida que Luksic o que la sociedad americana, capitalismo, la cuna del capitalismo global, están conversando sobre esto y hay tendencias socialistas que están instalándose? Yo creo que eso que has leído no tiene que ver tanto con los patrimonios, sino tiene que ver con las grandes fortunas de ganancias. Y a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque hoy se da así, en el mundo los capitales son móviles, entonces se van a donde mejor lo tratan. Yo digo, los capitales son mimosos. En cambio, el valor trabajo, el trabajador es un rehén, no se puede escapar y va a pagar. Y normalmente los impuestos sobre el trabajo son mucho más elevados que los impuestos sobre el capital, sobre las rentas financieras. Entonces, yo creo que lo que se está apuntando es que los ultra ricos que han hecho fortunas paguen alícuotas muy elevadas para poder mejorar la distribución del ingreso. ¿De qué impuesto alícuota? Estamos hablando siempre de impuesto a las ganancias, impuesto a la renta se llama en el mundo. Pero porque los impuestos patrimoniales no recaudan mucho dinero. Por ejemplo, en la Argentina, el impuesto patrimonial es el impuesto sobre los bienes personales. Tiene una recaudación para el año pasado, del año 2018, que fue medio punto del total de impuestos nacionales recaudados por AFIP. Con lo cual
no mueve mucho la recaudación cualquier retoque que se quiera hacer de este impuesto. Ahora, no mueve mucho porque las propiedades están subvaluadas. Todos vemos los ABL de la Ciudad de Buenos Aires, el valor en pesos de las propiedades que aparecen en el ABL difiere mucho de cuánto se venden en términos de dólares. Bueno, no mueve mucho porque en sí mismo en el mundo no es un impuesto de gran recaudación. Los impuestos que más recaudan son los impuestos a las ganancias y los impuestos al consumo. Llámese en la Argentina el IVA. Claro. En la Argentina el IVA es el impuesto que más recauda. Está aproximadamente... Muy injusto, muy regresivo, sí, ¿no? Claro. Sí, es muy injusto porque paga el mismo IVA el que tiene mucho dinero del que tiene poco dinero por el mismo producto que consume. César, en esta Argentina de casi 40%, 35%, veremos a cuánto llega la pobreza a fin de año, si los sectores que tienen más recursos, más patrimonio y generan más ganancias, quieren aportar más o son regulados para que aporten más, ¿cuál impuesto se debería aumentar o se debería crear? No, yo primero tengo un pensamiento muy claro. A ver. Yo creo que los contribuyentes hoy en día, y después de 20 años de continua aumento de la presión fiscal, están en un límite de tolerancia de más impuestos. En Argentina estamos saturados de impuestos. Estamos desbordados de la cantidad de impuestos que hace que el sistema no sea simplificado, porque la nación, las provincias y los municipios cobran tributos. Está bien, pero esos impuestos impactan, por ejemplo, en las pymes, que tienen menos capacidad productiva en la recesión. Impactan en todo. Me imagino en una situación crítica como la de la Argentina, bueno, todos los sectores están tomando conciencia de la situación crítica con estos niveles récord históricos de pobreza o comparativamente muy serios en relación a años anteriores. Si hubiera que pedirles mayor esfuerzo, ¿cómo se pediría ese mayor esfuerzo en términos impositivos? Sí, yo no estoy de acuerdo en pedir mayor esfuerzo de impuestos porque, insisto, el 20% de los contribuyentes sostienen el 99% de la recaudación. O sea que hay 20% de ciudadanos que están atajando absolutamente todo el gasto público. ¿Pero hay un 20% de ricos en Argentina? ¿Ese 20% son ricos? No, el 20% de los contribuyentes que pagan, porque hay más de un 30% que no pagan. Y ahí yo creo que... Ese es un problema, entonces. Yo creo que si se quiere apuntar como francotirador a lograr más recursos del Estado, hay que apuntar contra la evasión. No contra los que ya están pagando impuestos, que están pagando muchísimos impuestos, con una alta presión fiscal. Yo creo que hay que apuntar a tratar de reducir la evasión tributaria, que la evasión genera toda una situación de competencia desleal respecto del que paga. Claro. Entonces, ahí hay un margen de ingresos y de recursos que no la está obteniendo el Estado. Última cuestión, César. ¿Cuánto paga el 1% más rico de los argentinos? ¿Qué niveles de impuestos paga al patrimonio? Bueno, impuesto a las ganancias paga la alícuota máxima, que es el 35%. Sí. Y bienes personales paga para este año 2019 la alícuota máxima, que es el 0,75% del total de bienes. Comparativamente con otros países que tienen también bienes personales o un impuesto parecido. Comparativamente, la Argentina tiene muy bajo mínimo no imponible. Eso significa que enseguida se empieza a pagar este impuesto. El mínimo no imponible en la Argentina es de 2 millones de pesos. Claro. Francia tiene este impuesto, pero el mínimo no imponible es 1.300.000 euros. Claro. Con lo cual, el impuesto que en la Argentina se llama la riqueza no es sobre los ricos, es desde la clase media para arriba. Muchísimas gracias, César Litwin, por estas precisiones importantes en este momento de la Argentina. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.